¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de viernes. Migración, comercio y seguridad son los tres pilares de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y en este programa le hemos dado mucho seguimiento a los tres temas. Pero esta noche retomamos el tema migratorio por diversas razones. La primera de ellas es que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio su primera conferencia de prensa esta semana sobre el tema migratorio, al tiempo que también visitó México una delegación encabezada por Roberta Jacobson para hablar, entre otros temas, de la frontera entre México y Centroamérica, del Triángulo Norte, del desarrollo y de las nuevas caravanas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y de la cooperación con México en ese sentido y la COVID-19. Vamos a darle una actualización con tres personas expertas en el tema. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Como te decíamos al principio del programa, ayer el presidente Joe Biden dio su primera conferencia de prensa desde que inició su mandato y habló de migración, reconoció que la situación en la frontera es grave, pero prometió que mejorará pronto y que no dejará a nadie morir de hambre en la frontera, así lo dijo. Pero tampoco se abrían las puertas a la migración, por el contrario, el presidente de Estados Unidos insistió en que deben regresar a sus países los inmigrantes. Veamos el contexto. El gobierno de Joe Biden no deportará menores detenidos tras ingresar a Estados Unidos sin la compañía de algún adulto, pero sí al resto de la población migrante que ingresó sin documentos a su territorio. Biden dijo que todos los migrantes deben volver a sus países de origen y que está negociando con el presidente López Obrador para que México los acepte. El mandatario estadounidense calificó la crisis migratoria como un problema serio, aunque negó que esto se deba a la cancelación de la orden ejecutiva emitida por Donald Trump, que consideraba la migración indocumentada como una amenaza a la seguridad de su país. Añadió que no se arrepiente de haber cancelado las medidas implementadas por Trump. Esta semana Biden nombró a la vicepresidenta Kamala Harris responsable de gestionar los esfuerzos para tratar de reducir el flujo migratorio a su país y abordar las causas fundamentales de la migración. Si los padres o familiares cercanos de los menores que están bajo la custodia del gobierno estadounidense ya viven en Estados Unidos, se buscará su reunificación después de un protocolo de verificación. También esta semana una delegación estadounidense encabezada por la embajadora Roberta Jacobson sostuvo reuniones con funcionarios mexicanos para colaborar en el desarrollo de un plan de acción eficaz y humano para gestionar la migración. El canciller Marcelo Ebrard dijo que el propósito no era lograr acuerdos, sino intercambiar puntos de vista y que ambos países coincidían en la necesidad de impulsar el desarrollo de El Salvador, Honduras y Guatemala para contener la migración irregular. Tras la visita, Jacobson pidió a los migrantes no intentar llegar a la frontera de México con Estados Unidos y esperar más información sobre el proceso de asilo. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche, me da mucho gusto recibir en la mesa, ya la conoces, una experta en temas de migración y seguridad y amiga de este espacio, Eunice Rendón, también colaboradora de varios medios, entre ellos el periódico Reforma. ¿Cómo estás, Eunice? Muy bien, Genaro, buenas noches. Bienvenida de nueva cuenta. Nos acompaña también Jacobo García, él es periodista del periódico El País. ¿Cómo estás, Jacobo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo. Elena Olea, directora asociada de programas de Alianza Américas. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Empiezo contigo, Eunice, un balance de lo que hemos estado viendo a lo largo de estos meses en los que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos. Hay quien ve un cambio, por lo menos en la narrativa de parte del presidente de Estados Unidos, ya no este discurso xenofóbico, abiertamente antiinmigrante por parte del presidente Trump, sino un discurso de vamos a resolver el sistema, vamos a meter una iniciativa, vamos a tener más cooperación, pero en los hechos hemos visto también imágenes de familias que están siendo deportadas, que se quedan en la frontera norte de México y sur de Estados Unidos. Hemos leído reportajes en el periódico El País, entre otros también, sobre este drama que, pues la verdad, para los migrantes parece ser que no importa quién llegue a la Casa Blanca. Pues sí, efectivamente, mira, por un lado creo que sí vemos una actitud diferente a la de Trump. Desde el primer día el presidente Biden manda la propuesta para la reforma migratoria, por supuesto muy ambiciosa y difícil de que pase en su totalidad, por eso han empezado a pasarla en pedazos, por eso tuvimos la semana pasada también el tema de la ley de los Dreamers y la ley para los trabajadores agrícolas. También hay que decirlo, Genaro, lanzó una serie de acciones ejecutivas, algunas de ellas que no pudieron
hicieron pasar, por ejemplo, la que daba 200 días para no deportar gente, esa la echaron para atrás por un juez federal del estado de Texas, y bueno, también algunas otras cosas que hemos visto de Biden, que ha hablado de la reunificación familiar. Ahí armó un equipo especial encabezado por su esposa para justamente reunificar a algunos de los niños que se separaron por la política tolerancia cero en la época de Trump. Sin embargo, bueno, seguimos viendo algunos retos importantes en el fenómeno migratorio. Otro tema importante es terminar el programa de Permanece en México, que como sabes y hemos hablado en este espacio, uno de los programas pues más violatorios a los derechos humanos y fundamentales de los migrantes y a los principios también y acuerdos internacionales, a la propia Convención del Refugio. Y bueno, aquí creo los temas más difíciles y en donde estamos viendo dificultades todavía para los migrantes es lo que decía el propio presidente Biden ayer. El título 42 que tiene a muchas personas centroamericanas regresándolas a México con este pretexto. El título 42 basado en la salud pública pueden definir qué población es un riesgo para los estadounidenses y básicamente arrojarlos en la frontera. Y bueno, están dejando cerca de 100 migrantes cada día, 100 por Ciudad Juárez, 100 por Tijuana, y no sé si hay otros puntos que también son parte de este regreso, que no podemos llamar deportación porque son centroamericanos que los dejan en México, y bueno, eso creo que es un riesgo para estas personas, que además viajan el 80% de ellos en familia, y por el otro lado, pues los menores acompañados, que sí ha dejado Biden entrar. Eso sí es un cambio con Trump, porque de marzo de 2020 a fecha los había dejado Trump también del lado mexicano a estos menores, que es un fenómeno que desde 2014 ahora pues ha sido complejo, pero en año de Trump llegaron también más. En 2019, 70,000 menores no acompañados llegaron también a Estados Unidos. Jacobo, yo uno de los textos que leí esta semana con más interés es uno que empieza: ¿dónde estoy? ¿Qué país es este? ¿Esto es Honduras o es Estados Unidos? Un grupo de inmigrantes centroamericanos cruzando un puente fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, con unas fotografías de Mónica González de un texto tuyo en el periódico El País. Le decía a Unice que para los inmigrantes, en efecto, parecería que no hay diferencia entre quien llega a la Casa Blanca. Muchos de estos inmigrantes, con la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos, veían una nueva esperanza que pues parece ser que no es. Sí, qué gusto estar y qué gusto que lo hayas podido leer, porque la verdad que fue llamativo cómo nos hemos tenido que ir de alguna forma enterando sobre la marcha de lo que estaba sucediendo en la frontera, hasta que hemos ido a los puestos fronterizos, hasta que se han visto las imágenes de Ciudad Juárez, las imágenes de Tijuana, y solo así nos hemos dado cuenta cómo estaban arrojando literalmente a los centroamericanos sin saber dónde estaban, cómo habían sido tomados en Reynosa, subidos a un avión creyendo que iban a un albergue y finalmente lanzados en la frontera de Ciudad Juárez sin ninguna condición, sin ningún criterio de salud, sin ningún criterio de seguridad. Es gente que venía huyendo, muchas de ellas de uno de los países más violentos del mundo, que era Honduras, y acabaron lanzados de un día para otro en una ciudad como Ciudad Juárez, en los puestos más altos en cuanto a violencia en México. Pero solo así nos hemos enterado, porque está siendo muy complicado cubrir esta crisis fronteriza, en la que por un lado hay un gobierno entrante, que es el gobierno de Biden, y por otro lado un gobierno como el de México, no te diría timorato, pero sí totalmente indeciso y sin una política clara sobre qué hacer, ¿no? Y basta un ejemplo muy llamativo, que esta semana, en esta reunión que citabais en la cápsula inicial, después de la reunión de Roberta Jacobson con Marcelo Ebrard, se emitió un comunicado de balance que apenas tiene una hoja y en la que está lleno de palabras y de lugares comunes y de términos ambiguos que no aclaran nada. Por otro lado, ahora mismo acaba de llegarme, justo mientras estaba esperando para entrar, lo que ha sido una rueda de prensa que han dado Juan González y Ricardo Zúñiga, los hombres de Biden, para Centroamérica y para la frontera, y ha sido una rueda de prensa que contiene unos 10-15 folios sobre conceptos y sobre ideas sobre lo que pretende hacer Estados Unidos en la frontera, ¿no? Entonces,
es llamativo también esa doble forma de afrontar una crisis humanitaria como la que se está viviendo en la frontera. Por un lado, un gobierno, el de México, que trata de que no se sepa, que no se conozca lo que está ocurriendo, que no se sepa que 100 migrantes son lanzados diariamente, y por otro lado una política estadounidense llena de contradicciones, de indefiniciones y justificándose continuamente que tiene que tratar de volver a armar todo el sistema migratorio que hay en torno a la frontera, porque con la etapa de Trump quedó deshecho, ¿no? Al margen de las buenas intenciones, lo que sí también pienso es que no se puede todavía hablar de una efecto llamada o una crisis fronteriza tal y como la hemos visto en otras ocasiones, porque si uno contempla incluso las cifras, es cierto que el tema de los niños es complicado y que se está haciendo expulsiones al margen casi de la ley, pero es cierto que a nivel cifras comparativas no vale comparar enero con febrero y contemplar ese aumento del 68% en el número de detenciones de migrantes, sino compararlo con 2020, no que fue la pandemia, sino 2019, 17, 16, 15, y se ve que hay un comportamiento casi estacional que corresponde siempre en los meses de febrero y marzo, cuando llega las mejores temperaturas, en el que se dispara con muy arriba el número de detenciones y de migrantes que quieren llegar. Hay dos variantes esta vez, una Honduras destrozada, arrasada por los huracanes, pero también una aplicación torticera del COVID y de las medidas sanitarias, y estas expulsiones de las que no sabíamos nada y que se hacen engañando a los migrantes y que no saben ni dónde llegan. Variables nuevas en este tema migratorio, Elena. En la cuenta de Alianza Américas justamente tratan de poner el énfasis en los efectos de la COVID-19, en la migración también, pero también hay algunos puntos nuevos con la llegada de Biden. Ya lo decía Jacobo ahorita, hay una nueva persona delegada por el presidente Biden, Ricardo Zúñiga, un hondureño que va a ser el encargado de la migración y también de canalizar los más de $4,000 millones que está ofreciendo el gobierno de Biden para el desarrollo de Centroamérica. Bueno, sí, yo creo que efectivamente la administración Biden está buscando definir una política. Creo que los puntos que hace Jacobo son muy importantes en términos de que la administración Biden habría podido llegar mejor preparada. Era esperable que esta situación iba a continuar y es bastante sorpresivo que estén tratando de definir la política. Habrá que esperar a ver cuál es, digamos, la acción de Ricardo Zúñiga, el embajador plenipotenciario para los 3 países del norte de Centroamérica, en términos de cómo eso ayuda a definir la política hacia la región. Pero a mí me gustaría subrayar que el monto de dinero es por ahora apenas una aspiración. Está en ese gran paquete legislativo, la propuesta del gobierno a la que hacía mención Eunice, que no tiene muchas posibilidades de ser aprobada por el Congreso. Entonces va a ser interesante ver cómo el presidente Biden identifica otro curso para poder avanzar con ese paquete de asistencia económica a la región y cómo se asigna ese presupuesto. Ahora bien, es importante entender lo que significa atender las causas de la migración, que debe ser visto como un objetivo y un proyecto de mediano y largo plazo en relación a las otras prioridades que debe tener el gobierno estadounidense para resolver la situación en la frontera. Si algo está claro es que llevamos un año con la medida del título 42 que cerró la frontera y que significa el rechazo inmediato y la expulsión, no la deportación de muchísimas de las personas que ingresan por México a Estados Unidos, no solo ciudadanos mexicanos, sino de muchas nacionalidades. Y esa medida lo que está generando, por supuesto, es una especie de efecto rebote, es decir, las personas son rechazadas, vuelven al territorio mexicano y vuelven a intentarlo porque están desesperadas por ingresar a Estados Unidos. Es decir, como una política migratoria, el título 42 no está siendo efectivo, Estados Unidos tiene las posibilidades y tiene los recursos para estar haciendo la prueba del COVID-19 y asumir otra política frente a la frontera que sea más humana, que sea respetuosa de los derechos humanos, y esa es la expectativa de todos nosotros. Estamos esperando cuándo se da fin al título 42. ¿Cuándo se da fin al título 42? Una expectativa de un trato más humanitario. Eunice, nos queda un minuto de programa. ¿Eres optimista con que esto pueda pasar con la llegada de Biden y los demócratas a la Casa Blanca?
Es que de lo contrario, Genaro, entonces tendríamos un programa de permanencia en México Reloaded, es decir, el título 42 aún es peor porque estas personas ni siquiera tienen la esperanza de tener una solicitud de asilo en Estados Unidos. Además es a la Convención Internacional del Refugio, es convertir a México de nuevo en esto que llamamos el año pasado y antepasado un tercer país seguro, pero pues con peores condiciones, porque no hay un acuerdo, no cumple ni siquiera con los principios de un tercer país seguro, en donde se supone que debía haber condiciones adecuadas para estos migrantes, en donde debía ser en un común acuerdo. Han dejado aparte a estos migrantes en lugares inhóspitos y a horas también bastante tardías, en donde pues tampoco el gobierno mexicano puede hacerse cargo. Entonces creo que esto tiene que ser parte de acuerdos más profundos y sobre todo no olvidar la visión humanitaria y que mucha gente viene corriendo del riesgo de perder la vida. A ver, déjenme hacer una pausa, vamos a retomar estos temas regresando de esta, sobre todo por el hecho de que los gobiernos de México y de Estados Unidos parecen estar de acuerdo en que la migración de centroamericanas y centroamericanos que buscan una mejor vida debe ser opcional, segura y ordenada, así lo han dicho, pero el enfoque con el que buscan abordar el problema también coincide o no. ¿Cómo avanzan las negociaciones respecto a esto? ¿Se está dando un trato más humanitario a los inmigrantes centroamericanos o no? Veremos la opinión de la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto, no te vayas.